Bienvenidas oficialmente a la Masterclass El Camino del Tarot. Mi nombre es Victoria, yo soy tarotista, reikista y canalizadora. Empecé este camino de autoconocimiento, de desarrollo espiritual hace más de 10 años ya, sacando cuentas. En diferentes ramas fui como desarrollando diferentes técnicas y el tarot estuvo conmigo desde el minuto uno y fue un gran compañero de camino. Por eso me gusta tanto enseñarlo y pienso que es una buena manera de adentrarse en estos temas. Así que esta masterclass nace con esa intención, poder comunicar de qué forma a mí me ayudó el tarot en mi camino y que pienso que también puede ayudar a las demás personas también, ¿no? Así que vamos a arrancar. Primero que nada, les voy a compartir pantalla. Cuéntenme si ven bien todo. Yo por un momento no las voy a ver porque tengo acá las caritas y no veo a todas. Y vamos a arrancar entonces. Me gustó ponerle así de subtítulo un portal hacia tu sabiduría interior, porque esa es la intención de este viaje de autoconocimiento que nos plantean las cartas. Bueno, a lo largo de la masterclass voy a ir haciendo pausas para que podamos charlar un poquito, porque son 22 etapas, así que para que tampoco se haga pesado y vayamos integrando de a poco lo que vamos viendo. Pero de todas maneras, si les surgen preguntas, dudas, estaría buenísimo que me puedan escribir por el chat. Y yo después de a ratos voy agarrando esas preguntas, las vamos contestando. Y obviamente después vamos a tener tiempo de poner más cosas en común. ¿Me siguen escuchando bien? Si alguna igual me tiene que interrumpir y me tiene que decir algo, me avisa, ningún problema. Y bueno, si estamos de acuerdo, avanzamos nomás. Entonces, el camino del tarot, un portal hacia tu sabiduría interior. Vamos a ver un poquito, bueno, ¿qué es el tarot? Brevemente, ¿no? Sabemos que el tarot es un mazo de cartas. Sabemos que tiene a estos 22 arcanos mayores, que son estos personajes que están viendo en este momento en la pantalla, pero el mazo de tarot completo no se compone solamente de estos 22 arcanos mayores, sino que también tiene otra parte, que se llama los arcanos menores. Esa otra parte va a quedar para más adelante, para quienes quieran hacer el curso. Y en esta parte, en esta masterclass, vamos a trabajar con estos personajes que son los que nos traen los aprendizajes más fuertes, más profundos, que nos plantean reflexiones muy interesantes. Y la realidad es que me gusta siempre eso, ¿no? Rescatar la dimensión que tiene el tarot de autoconocimiento, de ser de alguna forma como un espejo del alma, un espejo del inconsciente, ¿no? Que nos permite encontrar resonancias con lo que nos está pasando. Y si bien quizás no podemos explicar muy bien cómo funciona, que de pronto yo saco las cartas y lo que encuentro ahí enfrente tiene tanta conexión con mi vida, pero bueno, es parte también del misterio de lo que plantean todas estas prácticas y lo más interesante es ver qué podemos extraer de todo eso, ¿no? A nivel simbólico, lo que el relato nos está mostrando y cómo eso impacta en nosotras. Pero como les decía, el tarot tiene estos 22 arcanos mayores, también tiene los arcanos menores que están divididos en 4 palos. Los voy a pasar rápidamente para que por lo menos los vean, los conozcan y tengan en cuenta que estamos usando acá el tarot de Marsella como base, pero hay más tarots, hay muchos tarots. Y bueno, yo empecé desde este tarot a aprender y por eso me gusta enseñarlo tanto. Y ustedes verán si conectan o no con estas imágenes, pero tienen mucho para elegir también, es cuestión de que se pongan también a investigar. En este caso, los arcanos menores son como los palos de la baraja española. Tenemos a los oros representando el mundo material, tenemos a las copas representando todo lo que tiene que ver con la vida social, con cómo nos relacionamos con los demás, nuestras alegrías y tristezas. Tenemos a los bastos que nos hablan de nuestra fuerza vital,
de nuestra capacidad de construcción y también de aquello que nos pesa, de lo que a veces nos cuesta transitar. Y tenemos las espadas que son las que representan nuestra energía para enfrentar los desafíos y los conflictos que se nos presentan, que tiene mucho que ver también con el mundo de las ideas. Y luego tenemos las figuras de la corte, ¿no? Que tenemos al paje, al caballero, a la reina y al rey. Cada palo tiene su grupo, su familia, y en las tiradas son aspectos de la personalidad de quien consulta o de otras personas, ¿no? Así que acá tenemos los que son de copas. Esto muy a breve resumen solo para que lo conozcan, ¿sí? No quiero adentrarme en esto, pero sí quería mostrarles. Acá es donde nos, nos vamos a detener con un poco más de tiempo. Como ven, este es el camino del que tanto les hablo, este camino de autoconocimiento. Me parece interesante esta foto, primero por el paisaje, qué lindo sería estar ahí. Primero que nada, para que nos conectemos un poco con ese verde vibrante. Pero además de eso, porque me gusta que tiene puntos altos en el camino, ¿no? Como ítems, etapas. Y cada una de las cartas del tarot va a tener, va a mostrar esas etapas del viaje, ¿sí? Así que nos queda un tramo por recorrer. ¿Están listas? ¿Están con ganas de arrancar, de empezar este viaje? ¿Sí? Ahí te veo, Gaby. Acá veo el chat. Perfecto, vamos a arrancar entonces. Adelante. Entonces, bueno, este viaje, como habíamos dicho, tiene que ver con estos arcanos mayores. Vamos a iniciar nuestro viaje con un personaje muy especial que se llama el Loco y que, si ven, acá lo estoy señalando con el cursor. El Loco es este personaje que, como ven acá arriba, no tiene número. El resto de las cartas están todas numeradas, ¿sí? O sea que nos hablan de un camino que va paso a paso. Como vemos, hay 3 hileras. Cada hilera presenta un desafío distinto, que lo vamos a conocer también en breve. Y como vemos, la mirada del loco se conecta con la mirada de la carta del mundo. Si ven acá arriba a la derecha, acá tenemos el final del viaje. Entonces, este loco, este viajero, va a recorrer cada una de estas etapas encontrándose con diferentes desafíos, altibajos, momentos más tranquilos, momentos más intensos, como la vida misma. Y a medida que se va acercando a la carta final, a la carta del mundo, más intensos esos aprendizajes se vuelven, ¿no? Y cuando pensaba en esto, pensaba en este meme, que seguramente ya lo vieron. Y así se siente a veces el camino de crecimiento personal, de expansión de conciencia, de desarrollar, ¿no? Todos nuestros dones, habilidades, potencialidades. Pero bueno, también se torna entretenido, ¿no? Y así es como les decía, tenemos esta conexión del loco con el mundo para llegar a esa instancia atraviesa los altibajos del recorrido y sin más demora vamos a conocer el primer personaje de la noche, que es nuestro personaje, el loco. El loco comienza a recorrer esta primera hilera de personajes, ¿no? Esta hilera es la etapa del crecimiento individual, ¿sí? Acá hablamos del aprendizaje básico que necesitamos como seres humanos para habitar el mundo, para ir formando una identidad y empezar a tomar una decisión, una dirección, perdón, propia, ¿sí? Entonces, esta etapa, con estas primeras 8 cartas, va a tener que ver con esa exploración, ¿sí? Y recuerden que van a tener un apunte con todo esto también, así que si quieren igual tomar notas, pero para que también sepan, pueden mirar tranquis. Bien, entonces, vamos con el primer personaje. La chispa divina, el viaje comienza y tenemos al personaje del loco, ¿sí? Que lo vamos a entender como este personaje que representa nuestra llama,
divina, ¿no? Esa energía que es de alguna forma nuestra esencia, es nuestra energía en estado puro, ¿no? Y este personaje da un salto, da un primer salto al vacío, confiando plenamente en la abundancia del universo. Podemos pensar en ese momento en el que nuestra alma encarna en este plano físico y empieza su experiencia, ¿no? Y para eso necesita impulso. A su vez experimenta una gran libertad porque no tiene ningún tipo de condicionamiento, sino que se abre a explorar y empieza un camino nuevo, ¿no? Este es el comienzo, dijimos. Y tiene esta confianza que yo mencioné, o sea que es un personaje que va liviano por la vida, por eso lo vemos casi como si fuese un viajero errante, ¿no? Alguien que no tiene un domicilio fijo, que se mueve de acá para allá, que va livianos, tiene pocas pertenencias y no se apega a las cosas, sino que se deja llevar. Este personaje, a medida que avanza, se encuentra con su primera etapa del viaje, el mago, reconocer mis recursos personales. Acá el mago, vemos a este justamente este artista, se podría pensar callejero, con su mesita, ¿no? Con todos sus elementos delante, sus dados, sus monedas, sus cubiletes, unos cuchillitos, hace trucos de magia y empieza a desarrollar sus habilidades. Esta alma que encarnó ahora se da cuenta que tiene dones, que tiene talentos, que tiene una energía en potencia que tiene que empezar a conocer y que tiene que desarrollar para de esta forma empezar a crear, ¿no? Empezar a crear una realidad con lo que tiene delante, con lo que tiene a mano. Es un personaje muy inteligente, que se pone en acción rápidamente y esta inteligencia habla de su creatividad. Constantemente tiene ideas, tiene ganas de iniciar proyectos, ¿no? Y comienza a conocerse a sí mismo a través de esas habilidades. Pero obviamente que este mago no es todo lo que el personaje descubre. A medida que sigue avanzando, se da cuenta que la realidad material no es lo único que existe, no es lo único que lo constituye, y que existe algo más. Y ese algo más lo va a encontrar en la siguiente etapa. La siguiente etapa es la papisa. Y la papisa nos habla de escuchar ese misterio interior, o sea que empezamos a mirar hacia adentro y en ese mirar hacia adentro descubrimos que existe un mundo invisible, el mundo de las energías que a todas nos gusta tanto y por eso estamos acá conectadas. Y a medida que este viajero, este personaje mira para adentro, empieza a descubrir que existe el mundo de los sueños, el mundo onírico, que hay cosas que puede sentir, pero que no puede poner en palabras, que va más allá de las palabras, ¿no? Y empieza a descubrir todo eso, y a medida que lo hace, se despierta su intuición, y empieza a confiar mucho más en su propia sabiduría, en una sabiduría interior, ¿no? Así cuando decimos, bueno, cerrar los ojos y tratar de escuchar qué te dice tu alma, qué te dice tu corazón. Acá el viajero empieza a tomar contacto con eso y por eso hablamos de la intuición, hablamos del misterio y hablamos de la interioridad, ¿sí? De este personaje. Así que el viajero empezó con esta llama encendida, con ganas de experimentar la vida, descubrió sus recursos y a su vez se dio cuenta que tiene recursos internos, que hay todo un mundo a descubrir que no está ahí afuera, pero que se complementa, ¿sí? Entonces tenemos las dos polaridades, la parte consciente en el mago y la parte inconsciente en la papisa, como dos partes indivisibles, ¿no? Dos polaridades que se tienen que ir integrando de a poco. Y así es como llegamos a la tercera etapa, con la carta de la emperatriz, en donde se despierta esta fuerza creadora. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En el mago descubrí que tengo la potencialidad para crear, ¿no?
con mis manos, con mis recursos, con mi inteligencia. Y en la papisa descubrí que hay todo un mundo que también me habita, que no lo puedo nombrar, que tiene que ver con una energía muy fuerte, ¿no? Que casi como que soy canal de esa energía. Y acá en la emperatriz hay una conexión de esas dos partes, por eso es el número 3, porque a través de mi cuerpo, de mi potencia creadora, puedo dar vida, pero esa vida ya tiene una energía propia, ¿no? Entonces se van uniendo estos dos planos, la materia y aquello que me da vida, que eso que me da vida es esa energía que no puedo poner en palabras, pero que está, ¿no? Es la parte espiritual. Entonces la emperatriz es un poco la unión de esas dos fuerzas, porque ella conecta con su potencia creadora y con el goce de dar vida a lo nuevo. Entonces acá hablamos de la creación, de la fertilidad y del placer que eso genera, ¿no? Sabernos creadoras. A su vez, para el tarot, ella es el arquetipo de la madre, ¿no? Y más allá de cómo haya sido la relación personal que cada una haya tenido con su madre, así como cuando veamos el arquetipo del padre, el arquetipo tiene que ver con eso, con una imagen que reúne cierta información, ¿no? Que acordamos como sociedad, como cultura, ¿no? De cómo es o cómo se espera que sea una madre. Y acá es donde vemos las cualidades de dar a luz, ¿no? De la fertilidad, de la nutrición, del cuidado, del goce del cuerpo y la sensualidad. Entonces, por eso ella nos presenta todos estos temas, ¿sí? Bien, ¿cómo venimos? Yo acá la veo a Gaby nomás, no sé si hay otras personas en la sala, si quieren poner la cámara, que me encanta ir viendo cómo lo van llevando. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, 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 perfecto. Avancemos entonces. Y una vez que pasamos por la emperatriz, ahora nos encontramos con el emperador, porque el tarot es constantemente dual. Primero teníamos al mago consciente, a la papisa con el inconsciente, a la emperatriz con el arquetipo de la madre y el arquetipo de la parte más receptiva también, ¿no? De la energía, sí, justamente de la receptividad. Y tenemos al emperador, que el emperador va a complementar de vuelta, ¿no? La dualidad a esta emperatriz. Y en este caso el emperador nos plantea el tema de construir límites y estructura, ¿no? Algo súper necesario porque si yo doy vida a un proyecto, por ejemplo, por poner un ejemplo que no sea literalmente dar a luz a una persona, hablamos de un proyecto, eh, ese proyecto va a necesitar una estructura que le pueda dar una forma y que le pueda dar estabilidad a largo plazo. Y el emperador se encarga de eso y el viajero, a medida que avanza, cuando llega a esta etapa, empieza a tomar conciencia de los límites, el orden, ¿sí? De la importancia de construir bases sólidas para crecer, porque así como vimos al arquetipo de la madre en esta dimensión de la nutrición, de la fertilidad, de la creación, de ser la vasija de una energía, ¿no? Que es la vida misma, que luego a partir de ella toma vida, es materia. Acá el emperador le da estructura, le da orden. Y él es el arquetipo del padre. El arquetipo del padre está muy asociado con la figura de autoridad. Y la figura de autoridad es la que me va a decir, no, hasta acá, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Y qué pasa con eso? Que puede pasar que de pronto esos mandatos sean muy fuertes, sean muy pesados. Y si bien yo tengo que aprender a respetar límites, no puedo hacer lo que quiero en cualquier momento, estos límites también los voy a tener que aprender a poner yo. Entonces, si aprendo a hacerlo de una forma equilibrada, que ese es el desafío, ¿no? Encontrar un equilibrio en todo este camino, si aprendo a poner límites, entonces puedo hacer que las cosas duren
que mi energía dure también, ¿no? Tenga se fortalezca. Pero si no logro construir mis límites y solo me quedo con lo que aprendí, voy a estar repitiendo algo que quizás no me identifica mucho. Y acá es donde empieza a aparecer cierto riesgo, ¿no? Pero el emperador en sí nos habla de este orden y esta estructura. Y el emperador tiene un amigo, me gusta decirle un amigo, es muy parecido a él, no sé si ya lo vienen intuyendo quién puede ser dentro de las cartas del tarot, pero nos vamos a encontrar con otra figura de autoridad, que podríamos incluso llamarlo como el padre espiritual. Acá tenemos al Papa, y me gustó llamarlo un puente hacia la divinidad. Este puente hacia la divinidad, representado por el Papa, nos está marcando otro tipo de estructuras, ¿sí? Pensemos en el emperador como también una figura de autoridad que tiene que ver con ordenar todo un imperio, ¿sí? Entonces hablamos de leyes, eh, hablamos de una estructura social. En cambio, el Papa viene a traer una dimensión más a eso, que no es solo las reglas para funcionar en la tierra, por decirlo de alguna forma, sino que aparecen ahora reglas para conectarse con lo divino, con lo que está más allá. En la papisa nos habíamos dado cuenta como viajeros que había toda una dimensión espiritual a desarrollar. Y acá el Papa como padre espiritual, la papisa como madre espiritual y el Papa como padre espiritual, nos viene a decir de qué forma hay que hacerlo. Entonces quizás al principio nos sirve. Acá podemos pensar en las religiones, por ejemplo, ¿no? O en creencias ya culturales. Pero obviamente eso a largo plazo nos puede limitar porque tiene que ver con repetir lo que otra persona dice o hace, ¿no? De cómo tienen que ser las cosas. Y esto tiene que ver con la tradición, con creencias muy arraigadas. Entonces, es el primer contacto, me gusta decir a mí, con ese otro lado. Es efectivamente un puente y en muchos casos lo necesitamos, pero tenemos que tener en cuenta de no perder nuestra mirada crítica, ¿no? Y nuestro poder de ver las cosas con criterio, ¿sí? Nos estamos acercando al final de esta primera fila de arcanos mayores, ¿sí? Y acá llegamos a la primera crisis de nuestro viajero. ¿Están listas? ¿Están listas para la primera crisis? Bien, vamos a ver con qué nos encontramos. Esta primera crisis tiene que ver con el amor. Ay, cuando aparece Cupido y nos desordena todo. Y estábamos bien, ¿no? Teníamos nuestro esquema, nuestras reglas, nuestras creencias bien ordenaditas. Estábamos felices y contentos y de pronto aparece el corazón y nos hace cuestionarnos todo. Yo digo bienvenido sea, me encanta, cuestionemos todo. Por eso estamos acá. Estoy segura que ustedes también. Y por eso hablamos de los enamorados, con esta idea de elegir desde el corazón, ¿sí? ¿Por qué desde el corazón? Está de vuelta la dualidad planteada, ¿sí? De ahora la razón y el corazón, el deber ser y el corazón, ¿sí? El deber ser y el deseo genuino que arde adentro mío. Y como vemos en la imagen, tenemos a los enamorados, tenemos al personaje central, como ese personaje que tiene que decidir entre dos caminos. Por eso hablamos de elección, ¿sí? Dos caminos, un camino que se presenta como un camino viejo, un camino más vinculado con ese deber ser el papa, el emperador, cómo hay que hacer las cosas, los mandatos familiares, sociales, y un camino nuevo, vemos a esta mujer con flores en su cabeza,
unas flores que representan pensamientos nuevos que florecen, ¿no? Nuevas ideas de la vida. Y este personaje le toca el corazón. Y la flecha de Cupido va hacia ese lugar también. Entonces acá hay un primer quiebre. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, no sé, depende. Capaz vuelvo para atrás, me quedo en el Papa porque me da seguridad y bueno, prefiero sentirme seguro. Pero cuando es muy fuerte, ¿no? Ya no hay vuelta atrás y decido avanzar. Y en este avance me encuentro con el carro. Aquí vamos a avanzar con decisión y coraje, ganándole a eso que nos tironeaba. Acá tomamos las riendas, la dualidad de la que tanto hablamos, ¿no? La parte consciente y la parte inconsciente. Mi parte receptiva, mi parte activa, mi parte, como dijimos recién, el deber ser y el corazón, ¿no? En todas esas dualidades que empezamos a notar que el tarot nos plantea, acá en los dos caballos aparece muy claramente. Estos caballos tienen que estar alineados para que el carro avance, porque si no están alineados, ¿qué sucede? El carro se frena, el carro vuelca, ¿no? O los caballos empacan. Entonces, bueno, hay que estar con mucha presencia y con mucha coherencia interna para poder avanzar. Y en este caso ya habiendo tomado esta decisión de hacer lo que para mí es importante hacer, lo que yo creo que es una meta válida para mi vida, un camino válido, ¿sí? Entonces, por eso la primera crisis se resuelve positivamente para nuestro viajero, porque decidió escuchar el corazón y animarse. Este carro lo va a sacar de la zona de confort, ¿sí? Pero bueno, bienvenido sea que nos saque de la zona de confort. Así que estén atentas, recuerden que si quieren me pueden ir dejando preguntas en el chat para charlar más tarde. Vamos a hacer un primer resumen de este caminito que hicimos. Estos son los personajes que vimos hasta recién, ¿sí? Nuestro amigo el loco, el viajero, ¿no? Y todas estas etapas que recorrió hasta llegar al carro, que de vuelta si se fijan el mago y el carro están en movimiento, pero el loco, perdón, el loco y el carro, pero el loco, bueno, el impulso encarnó, ¿no? Es como, tiene como toda esta energía, pero no sabe bien a dónde va, bueno, va explorando, va probando, va tanteando, pero en el carro ya el avance de este personaje se transforma, porque avanza ya con mucha conciencia, porque tuvo estas experiencias previas, ¿no? Y su viaje se va a seguir complejizando, agarrémonos como en esa montaña rusa, porque se viene. Mientras tanto, les voy a dejar una pregunta para que se tomen unos 5 minutitos para pensar en lo siguiente. ¿Te sentiste representada por alguno de estos personajes en este momento de sus vidas, ¿no? Si se sienten en resonancia con alguno de estos personajes. Puede que alguno te haya generado rechazo, les haya generado rechazo. Puede que alguno de pronto lo vieron y fue como, uy, no quiero saber nada con esto. Y lo interesante es que puedan tratar de ver por qué les pasó eso. Así que les voy a dar 5 minutitos antes de continuar nuestro viaje. Bueno, ¿avanzamos? ¿Les parece? Vamos a seguir conociendo cómo sigue este camino. Yo voy chequeando la hora. Ah, un mensajito más. Sentí un poco de rechazo con el Papa, dice Eva. ¿Pudiste identificar con por qué? Si querés ahora contarnos por el chat, después lo leo. Ah, mandatos, de una, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, avanzamos. A ver qué pasa después del carro, porque ahora ya nos decidimos avanzar como viajeras de este cuento. Decidimos avanzar. Y ahora nos vamos a enfrentar con la segunda etapa del viaje. A ver qué dice en el chat. Por ahora no, más adelante mi carta conflictiva es la luna, pero falta eso, sí. Bien, sí, falta, porque cada vez se pone más intenso esto. Y ahora vamos a la segunda hilera. Hasta ahora hemos visto personajes muy terrenales, mago, papi. Bueno, papisa no es un rol que exista actualmente, cosas que no podemos profundizar ahora, obviamente
tendremos la oportunidad de hacerlo para quien se quiera anotar al curso, pero sí los demás personajes, ¿no? Tenemos la emperatriz, el emperador, un papa, ¿no? Tenemos un carro con este príncipe, entonces son personajes bastante familiares. En cambio, en la segunda etapa nos encontramos con personajes que representan valores, la justicia, la fuerza, la templanza, la muerte. Aparece el objeto de la rueda de la fortuna, ¿qué será eso? Aparece un ermitaño, como parece salido del tiempo. Entonces, acá, en esta etapa, lo que tenemos, y la voy a señalar para que la ubiquen, estas 7 cartas que es la etapa del descentramiento del ego, el ego como la identidad, como aquello a lo que me aferré, aquello que digo, yo soy esto y nadie me puede sacar de acá. ¿Y qué pasa? El viajero empieza a mirar para adentro, ya no mira hacia afuera, ya no es tanto el mundo exterior, interactuar con esa experiencia, sino que a partir de esas experiencias mirar para adentro. ¿Qué me pasa a mí internamente con lo que estoy viviendo? Y acá se va a enfrentar a pérdidas, acá empieza, ¿no? Un proceso de transformación muy profundo de su personalidad que va mutando, va cambiando y se va empezando a hacer, se va, perdón, se empieza a escuchar más fuerte de a poco la voz del alma, ¿no? Que ya en Los Enamorados apareció a través de este corazón que latía fuerte y que indicaba un camino. Entonces, vamos a conocer a la justicia, ¿sí? Como la primera etapa de esta segunda hilera, en donde acá tenemos que tomar decisiones con integridad, le puse, ¿sí? La justicia es un personaje muy racional y objetivo en este caso, y le dice al viajero que arrancó en el carro, le dio para adelante y ahora le dijo, frena un poquito, vamos a mirar el camino con objetividad, con la balanza, vamos a sopesar los pros y contras y con la espada vamos a cortar con todo aquello que no está tan alineado con tu camino, porque siempre aparecen cosas que nos quieren confundir, nos quieren descentrar, que nos quieren sacar, ¿no? de lo que habíamos decidido. Entonces tenemos que evaluar constantemente y muchas veces tenemos que seguir limpiando y haciendo cortes, ¿no? Y en este caso el corte va a ser desde un lugar racional, tratando de comprender toda la situación, con mucho discernimiento, buscando el equilibrio y sobre todo desde un lugar honesto, que es lo que yo merezco para estar bien, lo que yo necesito y merezco para estar bien. Y vamos avanzando y entonces, claro, el cuestionamiento es tan fuerte con la justicia, empiezo a mirar mi realidad y empiezo a mirar para adentro, porque me empecé a preguntar cosas, empecé a pensar en los pros y contras de una situación, de cómo venía mi camino, entonces ahora miro para adentro a ver si estoy alineado, alineada con esto que elegí. Y empiezo a indagar, a ir más adentro todavía, y ya este análisis pasa de ser mental a conectar con algo más profundo, más intuitivo también, que es buscar la verdad a través del ermitaño. El ermitaño como este anciano con su lámpara que ilumina su pasado para revisar todo lo que hizo y que se retira un poco del mundo exterior, es como un momento de ir más despacito, casi que no avanzar, porque necesitamos esas respuestas, necesitamos seguir indagando. Entonces este personaje nos habla de introspección, sabiduría y madurez. Acá vamos internalizando cada vez más nuestras experiencias y comprendiéndolas desde un lugar profundo. Y avanzamos y nos vamos a encontrar luego del ermitaño, que ya junto a la justicia tomaron conciencia del lugar en el que están, ¿no? El presente en el que están. Y aquí tenemos a la rueda de la fortuna. Entonces, la vida nos empieza a mostrar enseñanzas muy importantes, ¿no? Primero la enseñanza que vimos recién, que era frenar. El viajero no puede estar siempre en movimiento, tiene que pensar y tiene que sentir cómo va en el camino, cómo va su proceso. Y a su vez el proceso tiene momentos de cambios que son inevitables, porque la vida es cambio constante. Y esta es una etapa importante porque aprendemos eso. Aprendemos que la vida es dinámica,
que todo cambia y que hay que aprender a fluir con ese ritmo de la vida. Estos tres personajes nos marcan tres momentos importantes. Un momento de ascensión, el segundo nos muestra un momento de éxito, de auge, de estar surfeando la ola, ¿no? Como se dice. Y el tercer personaje que nos muestra que muchas veces también hay que ir a tocar fondo para volver a salir, ¿no? Entonces, nos habla de estas tres etapas y nos dice que estamos un poco condicionados por esto, que muchas veces no podemos hacer nada. Entonces, lo más importante es aprender a fluir, por eso el cambio, la fluidez y sobre todo aprender a lidiar con la incertidumbre, porque en la rueda de la fortuna todo es inestable y no sabemos dónde vamos a terminar. Y esto nos recuerda un poco a qué, al comienzo del viaje, al loco que se entregó, el loco confiaba, no tenía ningún problema, estaba nuevito, con la hoja en blanco, y acá la rueda nos recuerda un poco eso. Siempre se puede volver a empezar, todo puede cambiar y nos tenemos que reinventar. Pero esos momentos de incertidumbre son los que despiertan nuestra gran fortaleza. Y acá tenemos al león. Acá en los momentos donde no sabemos muy bien cómo van a resultar las cosas, empezamos a comprender la importancia de cuidar nuestra energía interior, nuestra potencia vital. Y por eso llegamos a la fuerza. En la carta de la fuerza vemos a la mujer que agarra las fauces de este león, las abre, ¿no? Y el león representa su deseo, ese deseo interno tan fuerte que en los enamorados apareció cuando apareció Cupido y nos flechó y nos dijo, este es el camino, pero después por ahí pasaron cosas y nos fuimos olvidando, pero la fuerza vuelve a conectar con ese deseo y dice, no, yo con paciencia, con voluntad, equilibrando mis ideas y mi deseo para que mi deseo no me consuma, no me coma viva, voy a desarrollar mi poder interior a conciencia, voy a conectar con el deseo desde un lugar muy despierto, ¿no? Y esto me lleva a una capacidad de autorregulación muy importante, cómo uso mi energía. Y vamos llegando al final de esta segunda hilera. Y cuando pensábamos que estaba todo bien, ya está listo en la fuerza, ¿no? Dominando la situación, dominando el león. Pero aparece el colgado y el colgado nos dice, pero la vida te va a seguir diciendo que hay que actualizar la mirada, que hay que aprender a cambiar la perspectiva para seguir creciendo, ampliando la conciencia. Y el colgado se detiene, como lo vemos está colgado, no puede hacer nada. Muchas veces se detiene a sí mismo, muchas veces la vida lo detiene y está como impotente, como que no puede hacer nada. Pero sí puede hacer en realidad, puede hacer mucho y lo que puede hacer es mirar desde otro lugar. ¿Por qué? Porque está boca abajo. En la carta lo vemos. Está mirando desde otro lugar. Y además acá tiene una oreja. Si la ven acá donde tengo el cursor rojo, esta es la única, se van a reír, esta es la única oreja del tarot. La única oreja. Todos los personajes, ninguno se le ve la oreja. O sea que eso es un guiño guiño, es muy importante. ¿Por qué? Porque hablamos de escucha, una escucha interior, una escucha de tratar de leer mi entorno, a ver qué señales aparecen. Y por más de que todavía no puedo hacer nada, voy empezando a entender desde otro lugar las cosas. Así que interesante lo que nos plantea el colgado cuando logramos no desesperarnos porque las cosas no avanzan, es porque todavía algo no entendimos y por eso no se puede continuar. Y ahora les presento a nuestra querida amiga la muerte, soltar para renacer. Y esto es curioso, llegamos a la carta 13. Nos quedan, a ver si soy buena con las cuentas, 9 cartas por seguir. Creo que dije bien. O sea que si la muerte fuera al final, ¿por qué está acá? Acá hay un guiño del tarot, ¿no? El tarot nos dice, la muerte no es el punto final, pero porque estamos también hablando
de una muerte simbólica, una muerte en donde vemos que es necesario soltar algo para realmente que aparezcan cosas nuevas en nuestra vida. Y por más que no querramos, necesitamos darle lugar a eso. Entonces, en esta etapa, diría yo, creo que desde que empezamos, la primera crisis la vivimos con los enamorados. Luego apareció un momento muy profundo con con el ermitaño, la rueda de la fortuna, ¿no? Y ahora la muerte, diría, es una de las cartas quizás más intensas desde que empezó el viaje, la más fuerte. Algo muere para dar lugar a una transformación profunda. La muerte está con su guadaña, pero ojo, porque también este es un símbolo de la cosecha. Y esto es lindo porque en algún punto nos enseña a ver que lo que muere en realidad sirve de abono para lo que vendrá. Y vemos acá que están las cabezas del emperador y de la emperatriz, de mamá y papá en el sentido simbólico, o sea, mandatos, aquello que aprendimos, y eso se transforma. Y hay manos también acá, se transforman las maneras de hacer, y hay pies, se transforman los caminos que transitamos en la vida. Pero también hay hojitas, o sea que algo están haciendo, por eso acá hablamos de resiliencia. Acá conectamos con el dolor y entendemos que el dolor es una energía muy poderosa cuando logramos transformarnos a partir de eso y descubrir nuestra capacidad de adaptación y de fortalecimiento, ¿no? Eso es la resiliencia. Así que hay que tratarse con mucho amor, hay que entender que sí hay que soltar, pero no hay que apurar el proceso cuando estamos acá. Hay que permitirnos transitar el duelo, ¿sí? Sabiendo que luego llega un momento de descanso, que es la templanza. El tarot tiene una de cal y una de arena, voy a spoilear. Siempre que hay un momento intenso, después nos, nos da un premio. Y en esta carta de la templanza podemos sanar y volver a nuestro centro. ¿Sí? Acá nos encontramos con el ángel que tiene una flor en la cabeza, o sea que sus ideas florecen nuevamente. El ángel representa este cuidado espiritual también, casi como recibir una asistencia de los planos superiores, espirituales. Acá recuperamos energía con calma. Ahí es un proceso de aceptación el que hacemos en la templanza y con las jarras lo que intenta hacer primero es, perdón, lograr un equilibrio interno. El agua como las emociones y las jarras como este ir y venir del agua, que en ese ir y venir se va templando, se va enfriando, se va calmando la situación. Así que la templanza es una carta de mucha paz y de descanso. Y se hizo intenso esta parte del camino, ¿no? Esperen a que llegue la tercera parte. Ah. Les voy a hacer otra pregunta para reflexionar sobre estos personajes que vimos. Tenemos a la fuerza, al colgado, a la muerte, a la templanza, tenemos a la justicia, al ermitaño, a la fortuna, todos los que pasamos recién. Como dijimos, esta fila tenía que ver con mirar hacia adentro, ¿no? Para comprender nuestro mundo exterior y las cosas que vivimos y cómo nos sentimos con eso. Entonces, una pregunta que les voy a dejar ahora también para tomarnos un ratito es, ¿cuál de estas cartas te resulta más desafiante en este momento de tu vida? ¿Cuál está siendo la que más te pone en jaque? Y obviamente, ¿por qué? Así que les dejo un ratito también. Ah, genial, Gaby, veo tu pregunta. Dice, Vicky, veo que los colores son casi los mismos, verde, rojo, azul, amarillo. ¿Tiene algo que ver? Sí, es la paleta de colores que se usa en este tarot de Marsella y
Y como todo en el tarot se interpreta, los colores también. Eso daría pie como a profundizar mucho. En esta masterclass no me da ese tiempo, pero sí, tiene un sentido que sean esos colores y no otros, ¿sí? Pero es porque cada uno tiene una información, por decirlo de alguna forma. Así que las dejo un ratito y a medida que estén listas, si quieren comentar en el chat o si quieren levantar la mano o preguntarme de alguna carta que no se acuerden, también. Eso. Muy bien, chicas. Bueno, y vamos a avanzar hacia la última etapa, si nos queda tiempo al final para charlar más tranquilas y para hacer un ejercicio de interpretación, porque hoy se van a ir interpretando sea como sea. Ay, no sé si lo esperaban, miro esas caras, sí, sí, así lo pueden usar, aunque sea con lo que, los recursos que uno tiene, estamos en el mago con el tarot, aprendiendo a usarlo, ¿no? De a poco. Bien, bueno, avanzamos entonces. Recuerden ir dejando preguntas si quieren. Y vamos a la última parte. Quiero que observen algo de la imagen de esta última parte, y es que acá los personajes humanos son chiquitos. ¿Se ve? Hasta ahora ocupaban casi toda la carta. En la primera parte, en la primera hilera, la de abajo, bueno, los personajes es como una foto de ellos, cuerpo entero, ahí, en grande. En la segunda hilera también, pero ya hay personajes raros, no son tan cotidianos, ¿no? Cotidianos entre comillas, porque tampoco es que un emperador es cotidiano para nosotras, pero sí desde el lugar que lo leemos, ¿no? El arquetipo del padre, la autoridad, etcétera. Pero acá también hay personajes que son más abstractos, si se quiere, son conceptos, ideas, valores. Pero ya en la hilera de arriba, los personajes humanos son chiquitos y empiezan a cobrar preponderancia los elementos del cielo. O, por ejemplo, el diablo, que es una figura que no es de este plano. Y están las estrellas, la luna, el sol, este ángel que irrumpe. Y eso quiere decir que entramos cada vez más en contacto con fuerzas de otros reinos, vamos a decir, ¿no? De aquello que no vemos. Y empezamos a sentir más cerca la conexión con nuestra alma, más palpable, más como que casi que no hay división entre lo que veo y lo que no veo, ¿no? Y esto lo experimentamos muy fuerte en estas cartas, con estas experiencias. Son las 7 que están arriba, que vamos a finalmente terminar este viaje. Y acá podríamos decir que es la etapa de liberación del alma, ¿no? Donde realmente se logra una integración de la luz y de la sombra, ¿no? Hablando constantemente de las dualidades, como fui nombrando a lo largo del encuentro, y sobre todo esta realización espiritual. ¿Qué sería la realización espiritual? La capacidad de poder escucharse con claridad desde esa dimensión y poder comprender qué es lo que el alma vino a experimentar, ¿no? Así que vamos a adentrarnos, arrancamos con el diablo, no sé si lo ven ahí, chiquitito, así que abróchense los cinturones que vamos por el último tramo. Y acá tenemos abrazar la sombra. Ahora sí, toca aceptar que si bien venimos haciendo un buen trabajo como viajeras, hemos transitado cartas ya bastante intensas, bueno, acá nos vamos más abajo todavía, más a lo profundo, y nos encontramos con este personaje que es el diablo en sí, que tiene a su vez dos acólitos atados a su podio, ¿no? Y bueno, es un personaje que inspira temor en principio. Quizás esta imagen es más suave en relación a otras representaciones que hay en el tarot del diablo. Acá quizás incluso se lo ve como juguetón, como que te viene a cargar, a molestar, a pinchar, ¿viste? Y no te deja tranquilo. Es como esa vocecita que está en la cabeza que no te deja en paz, ¿no? ¿Y qué te viene a mostrar? Esa parte oscura, todo lo que creemos que no nos pasa, que no somos así, ¿no? Si tenemos todo resuelto y no, y el diablo viene una y otra vez a mostrarnos en dónde todavía pisamos el palito, dónde seguimos atados, a qué cosas, dónde están nuestras adicciones, dónde están nuestras
nuestros pensamientos, cuáles son nuestros pensamientos limitantes. Pero como ven ahí también entre las palabras claves hablo del deseo, porque el diablo nos conecta con algo animal. De hecho, tiene partes como garras, tiene cuernos, hay como una parte animal de este personaje que tiene que ver con descubrir nuestra parte más, si se quiere, cruda, ¿no? Como la parte más que va al hueso. Y muchas veces nos podemos entregar a este deseo, por ejemplo, es una carta muy sexual de pronto en algunas lecturas, pero claro, hay que tener cuidado de no caer en que el deseo genere un apego, ¿sí? Así que puedo llegar a sentir con mucha intensidad en esta carta, pero corro el riesgo siempre de quedar atrapado ahí. Y ahí es donde empiezo a ver mi sombra y ahí es donde la tengo que aceptar. Y lo interesante es que este diablo está parado sobre una esfera que es como una moneda de oro. Quiere decir que mirar la sombra implica despertar el potencial que uno trae. Hay que mirarla, sí o sí, porque si no siempre va a haber una parte nuestra que está negada. Entonces acá, bueno, van a aparecer situaciones y personas que nos muestren dónde todavía tenemos un apego, una atadura, y hay que ver cómo liberarse de eso. Y por eso, acto seguido, aparece la casa Dios, que en otras mazos se llama la torre. Es interesante que acá se llame la casa Dios, porque habla de la irrupción de un rayo o de una lengua de fuego que viene del cielo, que viene de Dios o de lo que, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Digo, una energía superior, una inteligencia divina, algo que nos tira por tierra todas esas estructuras que nos estaban atrapando, que nos estaban dejando en esa carta del diablo y necesariamente hay que pasar por ese tramo para realmente desarmar todo para volver a armarlo, desarmarlo para volver a construirlo. Es un proceso de deconstrucción. Pero obviamente uno tambalea acá. Es difícil pasar por esta etapa, pero es necesaria. Acá las estructuras se derrumban para liberarse de aquello que limita nuestra expresión auténtica y hablamos de inestabilidad también, pero sobre todo de mucha liberación. Finalmente se caen las máscaras y nos movemos hacia algo diferente. Y ahí es donde llegamos a un lugar muy hermoso, que es la carta de la estrella. Yo que les dije, una de cal y una de arena el tarot siempre. Entonces, cuando nos da una cachetadita amorosa la vida, aparece un momento para descansar y recuperar fuerzas. Y eso es la estrella, parecido a lo que vivíamos con la templanza, ¿no? Pero acá reconectamos con la esperanza y en la estrella es interesante porque el personaje está entregándose sin ropajes. Es la primera vez que aparece un personaje desnudo, entonces ella se muestra tal cual es, ¿no? Y vierte estas jarras a modo de, es como un acto de entrega, de entregarse a ese fluir que es la vida, que es ese río de la vida, ¿no? Y hay algo más grande que la está guiando, que en la templanza lo veíamos como este ángel que baja, pisa la tierra, ¿no? Y nos hace sentir que estamos cuidados, y acá ya es como internalizar esa idea y entender que si estamos acá, más allá de que hay situaciones de dolor y situaciones de mucha inestabilidad. Hay algo, hay un propósito que hace que estemos todavía en este plano. Y ese propósito se va descubriendo a lo largo de la vida. Puede ir mutando también. Y es totalmente único y personal. Por eso toca que cada quien lo pueda encontrar. Y ese propósito nos permite tomar conciencia de que somos parte de algo más grande. Y por eso vemos al cielo. Es como que ella está rodeada de naturaleza y comprende que sus acciones tienen un impacto, ¿no? Y por eso hablo de la red también. Lo que yo hago le genera algo al afuera. Si lo hago desde un lugar de conexión, voy a generar eso mismo también en el mundo exterior. Es una carta muy linda, de mucha entrega. Y de estar presente para que eso suceda también. Pero bueno.
no siempre se puede estar en armonía total. Lamento venir a pinchar el globo, pero nos vamos a ir a la carta de la luna. Este yo diría que es el último momento, diría yo, de todo este camino, el momento más, quizás más intenso del viaje. Hay muchos momentos intensos, pero creo que este toca las raíces, diría yo. Va realmente al fondo, a lo profundo de nuestro inconsciente, tocando ciertas memorias de dolor no resueltas, diría yo, cosas que, ¿no? Como que vamos llegando cada vez más abajo. De hecho, acá en la carta es interesante ver que hay como unas rocas, hay un piletón, el agua del inconsciente, y acá abajo hay unas rocas como diciendo, "Ah, este es el fondo, acá tocamos el fondo, ¿no? Y para volver a salir y resurgir, pero es un clima bastante confuso, donde hay unos lobos que aúllan a la luna, están como entregados a esa influencia. Y pueden imaginarlo como una especie de bosque de noche, donde obviamente no se ve casi no se ve con claridad, y aunque hubiera luna llena, el bosque genera sombras. Entonces estoy caminando, pero con cierto miedo, con cierta confusión, no sé muy bien hacia dónde estoy yendo. Y eso genera ansiedad, genera temores, genera este, una sensación incluso de estancamiento, como que quiero avanzar, pero esas memorias me siguen atrapando. Y obviamente que cuando el inconsciente aflora de esta manera y vemos todo esto, estamos muy sensibles, ¿sí? Nos sensibilizamos mucho. Y esa sensibilidad muchas veces puede ser una gran fuente de inspiración, ¿no? Y de pronto que podamos expresarnos y hacerlo desde un lugar quizás creativo o artístico, plasmando todo esto que nos sucede, pero obviamente que si vamos como en este caminito, en este viaje de la conciencia, sigue siendo una etapa bastante densa que hay que aprender a drenar. Es como que tengo que drenar el agua que está en ese estanque, de alguna manera, ¿sí? Así que es una carta bastante compleja, que como todo, las cartas tienen su luz y su sombra. Acá las estamos viendo de forma súper acotada, resaltando quizás los puntos luminosos y oscuros más evidentes de cada una, pero cada carta es un mundo a explorar, obviamente, y esta no queda fuera. Pero bueno, es como les decía, el último momento así tan abajo, tan profundo, y luego viene la liberación de todo esto, un momento de celebración, de quizás reencuentro con uno mismo, con ese ser auténtico, con esa energía, con esa llama divina que estaba en el loco, ¿sí? Que estaba tan ahí pura. Y en el sol nos reencontramos con eso. Podríamos pensar que acá atrás, esta pared de ladrillos, es la nueva construcción de mi vida, de mi mundo, luego de que la torre o la casa Dios se destruyó todo, ¿no? Y cayeron las personas de la torre. Y acá este sol ilumina con mucha potencia y recupero la vitalidad, descubro mi brillo, me comparto con los demás desde un lugar alegre, auténtico, puedo compartir mi esencia, ¿sí? Y en comunidad puedo construir una nueva realidad. Y de vuelta acá abajo el río vuelve a fluir. Salimos de ese estancamiento que muestra la carta de la luna y el agua sigue corriendo. Y acá hablamos de claridad, veo las cosas nuevamente con claridad y con una nueva conciencia, con alegría, con autenticidad. Así que el sol es una carta súper luminosa de éxito, de celebración, de encuentro. Y bueno, ya que hemos hecho un viaje tan largo, toca hacer una especie como de síntesis. Y ahí es donde nos encontramos con el juicio, que si se ponen a pensar es muy parecido en cuanto a la idea, al concepto, a la justicia, ¿no? ¿Y qué hacíamos en la justicia? En la justicia tomábamos conciencia de nuestra realidad desde un lugar objetivo en ese caso, medíamos pros y contras, ¿no? Eh, pero acá
la toma de conciencia sobre nuestra vida implica también una dimensión espiritual y una cuestión de profundidad que hemos adquirido gracias a todo el camino, ¿no? Que nos permite realmente renacer con una nueva conciencia, ¿sí? Por eso decimos acá que también se está cerrando un ciclo ya, así como este, así como vimos un poco en la rueda que los cambios no son cíclicos y la vida constantemente está mutando, en este caso el cambio al que estamos siendo invitadas, ¿no? Como viajeras, es a un cambio mm, que es total, que es una transformación por haber tomado conciencia de todo. Es como si pudiéramos finalmente escuchar con total claridad el llamado del alma, ¿sí? Como si se hubiese establecido esa conexión y bueno, ha quedado ahí firme con esta trompeta, este ángel que sale de este portal y se asoma y vemos acá estas personas, estas tres personas que, bueno, uno mira al ángel directo, otra mira al personaje de al lado, quizás todavía no se anima a enfrentarlo tan directo, pero claramente este personaje que representa al alma viene a traer este mensaje, ¿no? Importante. Y nos pide que nos hagamos responsables de todo el camino, de las cosas que hemos hecho y dejado de hacer, para finalmente integrarlo todo y encontrar ese equilibrio que tanto buscamos y esa plenitud que tanto buscamos. Por eso hablamos de un despertar muy fuerte, un despertar espiritual, de conciencia, el tomar responsabilidad y el renacer. Y finalmente, esta carta nos lleva al final del viaje, ¿sí? En este final del viaje, lo que va a suceder es que vamos a integrar todos los conocimientos aprendidos, los desafíos, enseñanzas, y vamos a volver a comenzar, porque en realidad no se termina todo en la Carta del Mundo. Sabemos que la vida es cíclica, ya lo aprendimos con la Rueda de la Fortuna, aprendimos en la Carta de la Muerte que aquello que muere renace, ¿no? Entonces, estamos constantemente eh, empezando y volviendo a empezar y volviendo a empezar, ¿no? Como las vueltas de una espiral que asciende y que nos permite evolucionar y crecer. Entonces, acá en el mundo vemos a esta mujer que danza, que está en equilibrio, rodeada de cuatro dioses que representan los cuatro aspectos de su vida, su aspecto, su parte mental, su parte emocional con el ángel, su parte creativa, su vitalidad, que es este león, y con este buey todo lo que tiene que ver con su cuerpo físico, con su mundo material. Y todo se integra para darle fin a este viaje, ¿no? Y hay una confianza ya adquirida, por eso la vemos danzando tan tranquila y podemos hablar de plenitud, realización, integración. Es la carta quizás más de mayor éxito que el tarot nos puede mostrar, ¿sí? Pero como todo, si nos quedamos mucho tiempo ahí, en algún momento vamos a sentir una incomodidad y nos vamos a sentir también impulsadas nuevamente a buscar algo más, un nuevo desafío, un nuevo aprendizaje. Entonces vuelve a aparecer el loco y nos pregunta si queremos volver a empezar. Y así termina y comienza un nuevo viaje. Así que espero que lo hayan disfrutado a esta historia, a este cuento con 22 arcanos. Les voy a dejar una pregunta más ahora para pensar, ya para pensar cada una, como una tarea que les quede a ustedes. Hemos hecho este último tramo de 7 cartas. Ahora veo que están dejando preguntas, ahora las leo a todas. Y acá tenemos una pregunta que me gustaría que se lleven para pensar con tranquilidad después, que es, ¿podés reconocer todo lo que creciste y aprendiste hasta el día de hoy? ¿No? En este último tramo tan intenso que seguramente cada una vivió en algún momento de su vida en cosas distintas. ¿Y qué queda todavía por aprender? ¿Qué creen todavía que hay por delante? Así que gracias por llegar hasta acá. Esta primera parte teórica nos queda una media hora para explorar un poco más
la parte interpretativa muy por arriba, así como un primer acercamiento. Voy a leer el chat que dice, Vicky, me tienes con la boca abierta, qué interesante me parece la descripción de cada carta en el camino de vida de una persona. Wow, ay chicas, qué lindo, me alegra un montón. Es muy poderoso usar el tarot para entender mejor el momento en el que estamos, el momento de vida. Sí, la verdad que es muy lindo incorporar esta dimensión a las lecturas, ¿no? Y que no quede solamente en algo superficial, al menos esa es mi propuesta siempre. Así que gracias por escuchar. Eh, Voy a dejar de compartir 5 minutitos para vernos las caras, para si alguna quiere hacer alguna pregunta antes de ir a la parte de interpretación, y si no, avanzo. Pero bueno, acá nos vemos todas. Si quieren conectar, digo, las cámaras, si están ahí. ¿Cómo lo vivieron? ¿Alguna quiere comentar alguna cosa que le haya parecido? Es mucha información, obviamente, porque es como un pantallazo de 22 arcanos, pero van a tener el video también y los apuntes. ¿Tienen alguna pregunta? Aprovechen, aprovechen. Así charlamos un ratito. Hola, Hola yo Gaby. me quedé así como un wow. Sí, había que hacer una Eh, pausa antes de seguir porque es como bum. pero bueno, me identifiqué mucho con la segunda etapa y veo que bueno, todavía me falta un montón, pero la verdad que nunca vi, o sea, eh, siempre me gustó y me interesó el tarot, pero nunca lo había visto así con esas, con esa etapa y con todo, o sea, un proceso, que es lo que estoy viviendo actualmente, un proceso y dándole tiempo a eso. Y Sí, bueno, y acá está bueno las etapas, ¿no? Cómo fui viendo las cartas en esta segunda etapa, que es en la que estoy ahora, viendo cómo fui atravesando todo eso, ¿no? claro. Así que la verdad que es súper, súper interesante y me quedé así como, bueno, todavía tengo que analizar un montón de cosas que me están pasando y que, Bueno, bueno, me cómo alegra que vivirlas sea también, así. ¿no? Mil gracias por esto. No, gracias a vos, me alegra un montón. Hay un libro que está muy bueno que se llama Jung y el Tarot, de Sally Nichols. Se los voy a dejar acá en el chat. Si se lo consiguen es muy lindo porque también habla de los arcanos mayores como estos procesos, este viaje que estuvimos viendo ahora, con algunos cambios, pero se los dejo acá. Si lo quieren leer, buscar, comprar, está buenísimo. Bueno. ¿Cómo estamos para conectarnos un poquito con las cartas? ¿Necesita alguna hacer una pausa para mate, baño, estirar las piernas, despejar la cabeza o avanzo? ¿Estamos? No, mira ese gato divino. Todos los animales son Aga- bienvenidos a este espacio. Agarrá el carro, Vicky, y seguimos. Vamos, vamos nomás. Muy bien. Aquí estábamos con esta última pregunta para que hagan su propio resumen del viaje. Y nos vamos ahora un poquito a esta parte. Mi intención también con esta clase, obviamente, es que conozcan un poco cómo es mi manera de enseñar, de comunicar y que tengan, por un lado, una parte más teórica, si se quiere, aunque hubieron momentitos de reflexión, pero ahora sí como tratar de ver, bueno, cómo es conectar con el tarot realmente, cómo es interpretarlo, cómo es empezar a tratar de traducir lo que veo en una imagen en palabras, que es lo que hacemos cuando leemos las cartas, que son un lenguaje visual, que tienen información que está codificada en todo lo que vemos de la carta, los objetos, los gestos del personaje, lo que está haciendo, los colores, como comentábamos más temprano, alguien que preguntó, el número que nos habla de la etapa en la que está, el nombre, todo eso, todos esos elementos construyen el sentido de la carta. Y lo primero que tenemos que hacer
sepamos o no sobre tarot, eso también me gusta aclararlo porque creo que esta es una práctica que no hay que perderla nunca, aunque ya sepamos cosas teóricas del tarot. Es bueno, esta conexión visual con con la carta, con la imagen. Es ver qué me transmite lo que veo, tan simple y a la vez difícil, ¿no? Es como tratar de ver qué siento y cómo lo puedo expresar en palabras, eso que me pasa. Entonces, para tratar de lograr esto, dejo acá la carta del mago para que la puedan mirar. Acá les voy a pedir que se desmuteen los micrófonos con total libertad, así compartimos un poco, intercambiamos ideas. Les voy a dejar 4 preguntas como preguntas disparadoras para conectar con la imagen y ver a ver qué sienten, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Estamos bien? Bien, avanzo. Entonces, estas son las preguntas para poder comprender la energía desde lo visual, como les decía recién, este primer contacto. Primero preguntarse qué está sucediendo en la imagen, qué está pasando. Lo segundo es qué está haciendo el personaje, ¿sí? ¿Cómo se mueve? ¿Qué gesto tiene? ¿Qué hace con los objetos que tiene ahí adelante? ¿Está sentado, parado? ¿Para dónde mira? Luego, ¿qué actitud tiene? ¿Qué me transmite la actitud del personaje? ¿Está seguro? ¿Está distraído? ¿Está triste? ¿Está preocupado? Bueno, muchas opciones. Y en la última pregunta, lo más importante es preguntarse, luego de todo esto que hacemos, ¿qué me hace sentir a mí? ¿Qué siento con el personaje? Al principio un poco lo hicimos, ¿no? ¿Con cuál te identificás o cuál te genera rechazo, ¿no? Así que me encantaría quien se anime a ver qué podemos decir del mago. ¿Se anima alguna a desmutearse el micrófono y responder, aunque sea la pregunta uno, ¿qué está pasando? Sí. No sé, bueno, lo que yo puedo, Sí, obvio, sí, veo como que está parado firme sobre la tierra bien, y tiene herramientas a su disposición y elige. eso, bárbaro. ¿Y qué actitud crees que tiene Mari? Eh, no, no sé, parece como que está seguro, pero me llama la atención hacia dónde dirige la mirada, Ajá, porque está bien. mirando para otro lado. En el tarot solemos decir que cuando el personaje mira a la izquierda está mirando el pasado y cuando mira a la derecha, a nuestra izquierda y a nuestra derecha, hacia el futuro. Quizás hay algo que todavía lo distrae un poquito, ¿no? Podría ser. Bien. ¿Y qué te hace sentir en general este personaje a vos? ¿Qué te despierta? Ay, no sé. A mí me llama la atención la postura, al Ujú, margen de hacia dónde dirige la mirada, como una ujú. postura así de seguridad. Bien, buenísimo. Eso es lo primero que te está transmitiendo, esa firmeza, esa seguridad que tiene. Sí. Bárbaro, buenísimo, me encantó. ¿Alguien más tiene ganas de jugar? Yo puedo decir, Sí, obvio. Adelante. con respecto a esa mirada, a mí me hace sentir que no está como ensimismado, que Ujú, está buscando aprobación, como si ujú. fuese un artista en un escenario que sí está haciendo sus malabares, está creando, pero hay un ida y vuelta con alguien o con algo Ajá, más. No está como en el momento como creativo en soledad, sino que está hacia afuera. qué bueno eso. Bárbaro, me encantó. ¿Alguien más se anima? Muy bueno lo que están compartiendo. A mí hola, me Hola. parece que en ese crear está eligiendo también, ¿no? Los elementos que tiene. Está como decidiendo.
cuál va a utilizar. Bien, o sea, va probando, va jugando ahí a ver qué funciona, qué no. Espectacular, todavía así como que hay un grado de exploración en en su actitud. Buenísimo, ¿vieron todo lo que podemos decir sin saber tarot? ¿Eh? Está genial. Vamos a avanzar un poquito. ¿Puedo Sí, agregar algo? ¿Se me por escucha? favor, sí, ¿Me ve? Puede ser también que el mago tiene la gran capacidad de manifestar, sí, entonces tiene ahí todas las herramientas para, o sea, dice, bueno, quiero tal cosa, tengo todo para lograrlo. Entonces, también eso se puede referir a eso. totalmente, porque tiene adelante un montón de materiales, recursos, cosas, y tiene esa Sí, capacidad de bajar a tierra las ideas, ¿no? De darles una forma. Así claro. que totalmente podemos vincularlo con la manifestación. Sí, buenísimo. Me gustaría que hagamos el siguiente ejercicio. Yo les dije que les iba a enseñar a sacar un consejo, ¿sí? Preguntarle al tarot un consejito. Vamos a usar esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para transitar esta situación de la mejor manera posible? Esa es la pregunta que se pueden ya llevar para preguntarse las veces que necesiten. ¿Por qué resalto en negrita el qué puedo hacer? Porque es importante ver cómo se construye la pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Es un pedido de consejo, ¿no? Nos está preguntando por acciones, ¿qué acciones puedo llevar a cabo, ¿no? Pero es importante pensar en esto, ¿no? Para transitar esto de la mejor manera posible, o sea, decirle al tarot que nos muestre el mejor camino a tomar. Y está bueno ser, ¿por qué resalto esto? Porque está bueno ser súper específico cuando uno pregunta, ¿sí? No dejar nada fuera. Entonces, para responder esta pregunta, primero vamos a ver las cartas que nos salieron. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, supongamos que nos sale la carta del carro. Entonces yo, a partir de las preguntas que les puse acá al lado, primero voy a tratar de ver qué me transmite la carta. Me voy a olvidar un segundo la pregunta que está arriba, me la voy a olvidar por un momento y me voy a conectar con la imagen. Y voy a tratar de ver qué está pasando en esta imagen, qué está haciendo el personaje, qué actitud tiene y sobre todo qué me hace sentir a mí. La primera que se anime con la carta del carro, la escuchamos. Si se quieren desmutear, aunque solo sea para responder una de las preguntitas de esas cuatro que están ahí a la derecha. A mí me parece, o yo lo veo así como empoderado, ¿no? Yendo los caballos para adelante Muy bien. y ahí quedé. Perfecto, está buenísimo. Ya con esa información podríamos decir, ahora sí, pensando en la pregunta disparadora, ¿qué puedo hacer para transitar esta situación de la mejor manera posible? Es estar en movimiento, ¿no? Como dijiste vos, avanzando con confianza. ¿Sí? ¿Alguien más ve otra cosa? ¿Algo que quieran sumar? A mí por ahí estaba prestando atención a las patas de los caballos. O Ajá. sea, si bien la mirada del personaje y de los caballos también está dirigida hacia un lado, según lo que decías recién, como hacia el pasado. El caballo de la derecha tiene su cuerpo orientado como si fuera a ir hacia el otro lado, no hacia Ujú. donde, a ver, plantea como la opción de, frente a lo que hay, qué voy a decidir, qué voy a hacer hacia adelante. O Bien, sea, para uno o para el otro, pero me parece que está como planteado desde la posición de los caballos, sí. la posibilidad, bueno, de elegir el camino para un lado o para el otro. Bien, me gusta, me gusta. O sea que está nuestro personaje andando en un carro en donde un caballo te da la sensación que va para un lado y otro para el otro. Entonces, ¿qué te transmite? ¿Y qué hay que decidir acá? ¿Qué camino tomar? Hay que avanzar, pero hay que tener claridad hacia dónde. No puedo avanzar sin saber, porque si no un caballo me va para un lado y otro para el otro. Muy bien, genial.
nos podemos agarrar de un símbolo, en este caso los caballos, para desarrollar toda una idea que a mí, de lo que a mí me transmite eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Vamos, anímense. No, no hay respuestas correctas. Es una primera conexión con la imagen. Y, perdón, a mí lo que me hace pensar es como algo de la experiencia del pasado para ayudarlo a avanzar. Bien. En esto de su mirada hacia la izquierda, ¿no? Y una parte Sí. como un caballo que va para ese lado. Entonces, algo de ese camino me va a servir para ir para adelante. Genial. Bien. Igualmente, la posición del brazo que tiene, Ujú. como relajado, como si estuviera, no sé, como esperando que algo se presentara, como un, bueno, de acá qué va a pasar. No Bien. sé. Sí, 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 todo válido. Esta postura como de no estar tan preocupado o tan ansioso, sino como más bien esperando el momento para hacer ese movimiento, ¿no? Como relajado. Bien, Ujú. bien. Vamos a probar con otro arcano. A ver qué nos pasa si nos saliera, ante esta pregunta, la templanza. ¿Qué puedo hacer para transitar esta situación de la mejor manera posible? Entonces ahí sale la templanza y empiezo a preguntarme, ¿qué está haciendo este personaje? ¿Qué actitud tiene? ¿Qué siento cuando veo lo que veo? Y no me apuro, está bueno mirar y esperar a que vayan fluyendo las ideas y las sensaciones. Puede ser mantener la calma, Sí, equilibrar las emociones, porque muy tiene que ver bien. ahí con el agüita esa que equilibrar que, o sea, estar tranquilos básicamente. Total, sí, qué distinto al carro, ¿no? Que el carro era, bueno, hay que decidir, hay que, ¿no? Con tranquilidad, pero bueno, no hay que estancarse, hay que avanzar, hay que tratar de estar en movimiento. Y acá el clima ya es otro, porque el personaje Sí, y, nos transmite algo diferente. perdón, tiene Sí, también como cierto dominio de la situación, o sea, eh, sí, respecto a cómo maneja las jarras. sí, yo te diría total dominio, porque está directamente dominando la situación, sí, no hay nada que la pueda perturbar. Bien, y los pies, yo a eso no había prestado atención nunca, que uno se ve y el otro no. Bien. Ese nivel de detalle se puede interpretar o no, digamos. A lo que me refiero, no es que hay un autor que haya hablado necesariamente de sus pies, ¿no? Pero nosotras sí podemos elaborar esto. Los pies nos hablan del camino, ¿sí? De hacia dónde nos movemos. Y el hecho de que no los veamos o que veamos solamente una puntita nos podría hacer pensar, por ejemplo, que no, si damos pasos que sean muy chiquitos o que todavía no está muy claro, ¿no? Así como el mago estaba bien plantado, que creo que lo dijo Mari, ¿no? Como, bueno, me planto bien firme y no me muevo de acá todavía no vemos hacia dónde va a encarar este personaje sumado a Ujú. que tiene una especie como eso en amarillo, son como unas serpientes que están Ah, indicando un proceso de regeneración. Sumado a la idea del pie, podríamos pensar que también los pasos a dar están cambiando, transformándose, todavía hay algo que hay que trabajar interno, que no se ve tanto, que es adentro, antes de moverse. bien, aunque igual es como de confianza con la situación, la Sí, actitud que tienen. sí. La actitud es de confianza. Pensemos que ¿qué está pasando en la imagen? Bajó un ángel del cielo, ¿no? Y ya eso tiene una connotación de que hay algo que nos cuida, ¿no? Como el angelito de la guarda, si se quiere. Que bueno, todo, y todo el otro que dijeron, por supuesto, y todo eso se va combinando.
Podríamos decir que sí, tranquilidad, de que estás siendo guiado, estás siendo cuidado, ¿no? De que todavía quizás no se sabe a dónde uno va a avanzar, pero las cosas están bien, estamos haciendo un proceso de equilibrio interior, de templanza, justamente como la palabra indica. Bien, probemos qué pasa si me sale el emperador. ¿Qué actitud tiene este Bueno, este es personaje? Sí. una actitud bastante más canchera, como más relajado, la mano cruzada, el bracito apoyado, no sé, como una sensación eh, Sí, De perfecta, seguridad. ¿Mm? de seguridad, tal cual. totalmente, totalmente. O sea que ya empieza a aparecer esta palabra, ¿qué puedo hacer para transitar esta situación de la mejor manera posible? Y actuar desde un lugar de seguridad, o sea, hasta que no esté seguro, por ahí no hay que hacer nada todavía, ¿no? Hay algo de estar bien en eje para actuar. Las escucho, las escucho. Y que tenga las piernas cruzadas no es como de negación. En realidad, ese es un símbolo, ¿no? Que se ve mucho en el tarot, que en realidad está formando un 4 con las piernas. Y este símbolo aparece 2 veces más en el tarot. Y son elementos que luego en una lectura se conectan y se va haciendo una lectura de eso también. El 4 representa la estabilidad. Y vemos que es un personaje, como habíamos visto en el camino, ¿no? Que genera orden, estructura. Entonces, el hecho de que tenga ese elemento en sus pies nos da la pauta de que su anclaje es estable, ¿no? Como las cuatro patas de una mesa o como un cuadrado, un cubo firme, ¿no? Que no se tambalea. Genial. Vamos a En leer el, el chat. Sí, Cuando en el mago tiene tres patas la mesa sobre la que tiene apoyado. ¿cómo? En el mago tiene tres patas la mesa sobre la que Sí, tiene apoyado los recursos, digamos. sí. ¿O no? Sí, tal cual. Hay un guiño guiño escondido y es que la cuarta pata aparece en la papisa, que es la carta que le sigue. Son todos elementos a desarrollar cuando uno estudia, ¿no? La parte de los símbolos, que bueno, es lo que vamos profundizando. Este, pero sí, tal cual. No tiene las cuatro patas, tiene tres. Y eso nos habla de que hay algo más que tiene que seguir desarrollando para lograr realmente estabilidad, que es bueno cuando llega al 4, ¿no? Donde nuestro proyecto o eso que estamos creando toma forma y estructura. A ver el chat, ¿qué aparece aquí? Poner límites, dice Eva. Sí, ¿qué puedo hacer? Poner límites, bien. El límite está muy marcado con esta actitud de poner por delante el cetro que tiene el personaje. Es como que te dice, hasta acá, soy el emperador, ¿no? Y la actitud cancherita total. Que la vimos un poco con el príncipe del carro. El príncipe era más Mm. joven, pero bueno, tenía esta resonancia con la manita en la cintura, ¿no? Y su porte tan tranquilo, porque tiene con qué enfrentarse a los desafíos, está seguro. Creo que queda una carta más. A ver, vamos a ver esta. Claudia dice dominar la situación. El emperador es como la autoridad, totalmente. Sí, sí, es la figura de autoridad. Y es poner límites. Y a ver qué me pasa acá. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, ver esta situación desde otro punto de vista, como, o sea, verlo desde otro lugar, sin tomar Ujú. decisiones apresuradas, como eso. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que el personaje tiene las manos atadas o las manos ahí atrás, que
no la está pudiendo usar. Está atado del pie, está colgado, no se puede mover. Entonces, claro, no tiene mucha libertad de acción, pero sí, bueno, como decíamos, el estar boca abajo le da una nueva perspectiva de las cosas. Eso. Sí, sí, muy bien. A ver qué hay en el chat. Solo bancar y observar, exacto. Paciencia, mucha escucha. Si se tuviesen que poner en la piel del colgado, ¿qué más aparece? ¿Qué sensaciones le genera si se imaginaran así, ¿no? Impotencia o incertidumbre. Mm, sí, a mí me generaría lo mismo. Está como en una etapa de análisis, Sí, de mucha observación y analizar. sí. Bueno, pero también están las patas haciendo un 4. Ajá, estaba viendo a ver si alguien lo veía. Está muy bien, estaba escondidito ahí. Pero bueno, claro, como les decía, los símbolos van mutando de una carta a otra y ahora el 4 está dado vuelta. ¿Por qué? Porque no hay tierra firme acá como en el emperador. Hay incertidumbre, como se mencionó recién, hay un momento de análisis que no sabemos muy bien para dónde nos va a llevar, entonces no hay suelo firme y ese 4 invertido lo está reflejando también. Acá también Eva dice, yo lo siento como si fuera carne de cañón, como si quedó él expuesto y soporta por todos. Ah, qué interesante eso. Claro, como que quedó ahí, expuesto, colgado ahí para que todos lo vean. Eso tiene resonancia con la historia de esta carta también, porque en otras épocas a los ladrones, por ejemplo, se los colgaba boca abajo. Entonces, de la época en la que surge el tarot, voy así tirando como breve data, que estamos hablando del siglo XV, bueno, se toma esta idea de me ponen en este lugar porque algo hice que no debía, ¿no? Y de ahí se extrae esta idea de quedar expuesto, de estar, ¿no? Como en una situación incómoda, en donde algo tiene que cambiar para que yo aprenda, ¿no? Muy resumidamente se los comento así. A ver qué más hay en el chat. Vicky, muchas gracias. Me tengo que salir de la sala. Me encantó la clase. Saludos desde México. Muchas gracias, Gaby, por haberte conectado. Sí, vamos a ir cerrando, que estamos llegando al final. Así que gracias a todas por participar, por tomarse, perdón, este ratazo. Estamos hace 2 horas conectadas. Gracias por la escucha. Comentarles nuevamente que están abiertas, perdón, las inscripciones del curso de tarot con el nivel 1 de arcanos mayores, el nivel 2 de arcanos menores y las prácticas avanzadas, que es un módulo aparte que se puede hacer opcional o no. Si ustedes empiezan desde cero, yo siempre recomiendo arrancar con el nivel 1. Pueden hacer solamente ese nivel y después esperar y retomar más adelante si quieren. Este, y son 3 meses el nivel 1, 3 meses el nivel 2 y un mes, que de vuelta es opcional, de prácticas avanzadas. Así que si quieren, después yo voy a mandar información todo para que conozcan un poco más en detalle y si están tentadas y les gustó la clase y quieren seguir profundizando, las espero. Si alguna tiene algún inconveniente y quiere conversar facilidades de pago, estoy abierta también a eso. Me interesa que participen y que puedan compartir conmigo. Es un viaje muy lindo porque eso, vamos también trabajando cosas personales a lo largo del camino del curso, así que bueno, no quería dejar de invitarlas y por lo menos sino que conozcan la propuesta para en algún momento quizás poder hacerlo. Así que voy a dejar de compartir. Voy a leer lo último que quedó en el chat. Muchas gracias a vos, hermoso encuentro. Muchas gracias. Gracias a la clase, excelente propuesta, siempre generosa. Gracias. Chicas, gracias de todo corazón.
La verdad que fue un gusto que estén, que participen, que sé que a veces uno puede tener un poquito así como de nervios para hablar, así que gracias por eso. Y bueno, si no les queda ninguna duda o si no quieren compartir nada más, doy cierre a la clase entonces. Después les voy a mandar el apunte, la grabación y todo para que, para que lo puedan mirar. ¡Ay, me estaba olvidando de algo importantísimo! Me encantaría, si tienen un tarot, si no, me pueden avisar y yo les mando las cartas online. Estaría buenísimo que puedan sacarse una carta, preguntarse para alguna situación específica que estén viviendo, hacerse esta pregunta, ¿qué actitud debería tomar? Y sacarse una carta y tratar de interpretarla así como hicimos recién. Si quieren eso me lo pueden mandar y yo les hago una devolución de eso que hicieron, me lo puedo mandar por mail. Recuerden, si no tienen un mazo de tarot, yo tengo un mazo virtual. Entonces ustedes lo único que tendrían que hacer es anotar los números de las cartas en unos papelitos y sacar uno así al azar y después van y ven la imagen, ¿sí? Y acá Claudia dice, yo estudié Rider White, pero tengo un mazo Marsella. Sí, y con cualquier mazo, ¿eh? Si quieren agarrar otro que no sea Marsella, no hay ningún problema para hacer esta tarea. Pero me encantaría, si quieren, después me escriben y seguimos intercambiando un poquito más. Ahora sí, ya me acordé de todo. Yo también estaba nerviosa. Pero bueno, hemos llegado. Hemos llegado al mundo, al cierre de este encuentro. Gracias de vuelta. Y bueno, nos estamos encontrando en cualquier otro momento. Beso Muchas grande gracias, a Vicky, todas. por tu Buenas noches. tiempo y siempre, como te dijeron ya, generosa, una genia. Gracias, gracias, gracias. Saludos, chicas. Hasta luego. Muchas Totalmente. gracias. Adiós. Saludos a Mua. todas. Saludos, Adiós, chicas. adiós. Chao, chao. Gracias. Adiós.